día es un día muy importante para todos nosotros quienes trabajamos, laboramos en este lindo hospital. Para mí es un honor estar en este momento compartiendo algunos temas, algunos conocimientos con todos ustedes. Bueno, agradecerle fundamentalmente a todo el equipo organizador y a mi amigo Iván Gordillo por haberme tenido en cuenta en este momento de esta presentación. El tema que hoy día me ha tocado revisar es un tema muy bonito, es un tema muy importante, que es la fibrilación auricular. De lejos, la fibrilación auricular constituye pues la arritmia más frecuente y la arritmia más importante por la morbilidad y mortalidad que trae consigo este problema, que lo vemos diariamente en nuestro hospital. Siguiente. Bueno, para hablar de la fibrilación auricular tenemos que adentrarnos un poco de historia. Es una arritmia que ha sido descrita desde hace algunos siglos, ¿no? 4 siglos de descripción, desde este personaje que la describió en animales de experimentación, hasta pasando por Einthoven cuando descubren el electrocardiograma y fue descrita por primera vez. Y fue descrita por primera vez esta arritmia. Vemos ese trazado, la describieron como un pulso inadecuadamente irregular allá por los años 1906 en el siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿qué ruta vamos a seguir? Vamos a seguir una agenda de 5 puntos en las cuales vamos a establecer algunos mensajes claros que tenemos que tener en cuenta cuando queramos manejar esta arritmia tan importante que tenemos. Desde el punto de vista epidemiológico, 4 mensajes importantes. El primer mensaje, que la fibrilación auricular tiene un carácter epidémico, ¿no? Esta es la información más importante, más actual que tenemos en este momento, en la que nos dice, ¿qué es lo que nos dice esta diapositiva? Nos dice fundamentalmente que la mortalidad en esta arritmia es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Eso es la data que se tiene hasta este momento, más frecuente en mujeres que en varones. ¿Siguiente? A nivel mundial, ¿qué tenemos? Una arritmia prácticamente que está presente en todo el mundo, una arritmia con una alta tasa de prevalencia, prevalencias muy importantes que oscilan entre 250 hasta 800, algunas series hablan de 1000 pacientes por cada 100.000 personas. Entonces esta es una arritmia muy importante que tenemos que saberla manejar, reconocerla, no solamente por cardiólogos, sino por todos los médicos que estamos en contacto con nuestros pacientes. Siguiente. En Europa, ¿qué tenemos? En Europa, ¿qué tenemos en Europa? Las cifras que al año 2030 vamos a tener un promedio entre 20 millones de pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Más o menos lo que se estima, 120.000 a 215.000 casos de fibrilación auricular por año, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? Que es más o menos lo que vamos a revisar prácticamente las recomendaciones europeas y las recomendaciones americanas. Se estima que para el 2050 la tasa de fibrilación auricular va a duplicarse tremendamente. Por lo tanto, es una arritmia muy importante, muy prevalente, que tenemos que tener conocimiento y tenemos que poder trabajar adecuadamente en ella. ¿Sí? El segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta, el factor edad. Es ya conocido que el factor edad es el principal factor pronóstico para el desarrollo de fibrilación auricular, ¿no? En la medida que avanza la edad, la prevalencia se va incrementando. Veamos una regla práctica ahí, vemos entre los 50 y los 90 años, si vemos el primer dígito, vemos que básicamente es la prevalencia que se encuentra en este grupo etario, ¿no? Por ejemplo, un paciente de 70 a 79 años, la prevalencia oscila en 7%, 80 años, 8%, 90 años, 9%, ¿no? Entonces vemos prácticamente la gran importancia de este factor pronóstico, que es la edad fundamentalmente para poder hacer el desarrollo de esta arritmia de la fibrilación auricular. Como vemos, muchas veces decimos, no, pero no nos podemos preocupar, a partir de los 60 años recién desarrollan fibrilación auricular. Eso no es tan cierto. Hay un estudio chino que nos dice que la fibrilación auricular empieza alrededor de los 50 años de edad, ¿no? Por eso ahí vemos, algunos ya vamos llegando a esa edad, entonces hay que tener cuidado con esta arritmia. Siguiente.
Según las cifras del INEI, tenemos una población de 31 millones, de habitantes, con una población por encima de los 65 años, alrededor de 2 millones de habitantes. Por lo tanto, si nosotros sacamos en cuenta 5% de prevalencia, tenemos un promedio de 100.000 casos de fibrilación auricular en pacientes por encima de los 60 años, sin descuidar que esta arritmia prácticamente empieza alrededor de los 50 años. Siguiente. Este es un estudio chino del cual les mencionaba, ¿no? Un estudio de 186.000 casos de fibrilación auricular, en las que se encuentra, ellos fueron los primeros que pusieron la voz de alerta, en los que nos dicen que la prevalencia de fibrilación auricular empieza un poco más temprano, con tasas de alrededor del 2% por encima entre los 40 y los 49 años. Y nuevamente vemos la cifra escalonada prácticamente en línea recta, que en la medida que avanza la edad tenemos más fibrilación auricular. ¿Sí? Fisiopatológicamente, ¿qué tenemos? El sustrato para desarrollar fibrilación auricular, ¿no? Si bien es cierto, el producto final para el desarrollo de fibrilación auricular es la remodelación estructural, la remodelación eléctrica. Cuando hablamos de remodelación estructural, hablamos de crecimiento auricular y de cardiopatía fundamentalmente. Si bien es cierto, estos son los productos finales para el desarrollo de fibrilación auricular, pero existe, como vemos, toda esta cascada en la que están la mayoría de ejes, todos terminan en un proceso inflamatorio. Vemos isoenzima, vemos todos los marcadores inflamatorios que podríamos conocer están implicados en el desarrollo de fibrilación auricular. Por lo tanto, es importante que reconozcamos que no solamente es un fenómeno eléctrico, por eso es que el fracaso que han tenido algunas estrategias de ablación, a pesar de que hay algunos cosas promisorias de efectividad para poder tratar y terminar con esta arritmia, ¿no? Pero es importante que conozcamos que el sustrato inflamatorio es importante en el desarrollo de esta fibrilación auricular. Siguiente. Siguiente. Bueno, lo mismo, vemos acá a la izquierda todas las vías, los ejes que nos van a llevar al desarrollo de una alteración a nivel estructural, desarrollo de fibrosis, embolismo y fundamentalmente lo que tenemos, el desarrollo de esta cascada inflamatoria que va a llevar y conllevar a la fibrilación auricular. Siguiente. Siguiente. Entonces, miren la asociación que existe entre los factores de riesgo y el desarrollo de fibrilación auricular. Entonces dice, tenemos factores de riesgo, cualquiera de los factores de riesgo conocidos, sean factores de riesgo modificables o no modificables. Todos van a llevar a la remodelación de la aurícula electroanatómicamente y finalmente los desenlaces de la fibrilación auricular, que es stroke, muerte, discapacidad, que es lo que tenemos que cuidar fundamentalmente. Siguiente. Bueno, en el Perú, si bien es cierto, no tenemos muchos datos al respecto de cuál es nuestra prevalencia, pero sí tenemos algunos datos de los 4 principales factores de riesgo, ¿no? que nosotros conocemos y que básicamente si echamos número podemos ver cuál es la prevalencia real de fibrilación auricular. Pues conocemos cuánto tenemos hipertensos, diabéticos, con desórdenes lipídicos, con obesidad. Entonces si nosotros sacamos la prevalencia podemos tener una idea de cuántos pacientes tenemos con fibrilación auricular en el Perú, ¿no? El cuarto punto que tenemos que mencionar, si bien es cierto, la morbilidad más importante, como dicen, de 10 eventos tromboembólicos, 9 eventos son stroke, no podemos dejar de vista el embolismo sistémico, la embolia mesentérica, la embolia de una arteria periférica. No podemos dejar de vista esto. ¿Por qué? Porque se ha visto que así como el stroke mata, así el embolismo sistémico también mata. La tasa de mortalidad son similares a las tasas de mortalidad por stroke. Entonces, por lo tanto, es importante que no solamente cada vez que veamos un paciente con fibrilación auricular, pensemos que solamente es stroke, es también embolismo sistémico, ¿no? Siguiente. Siguiente. Nuevamente, vemos fibrilación auricular que se asocia con, si bien es cierto, un paciente con fibrilación auricular se ha visto por estudios epidemiológicos 5 veces más riesgo de tener un stroke, pero también riesgo de tener insuficiencia cardíaca, de tener mortalidad por todas las causas y demencia.
Entonces, no solamente es stroke, también es muerte, también es insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente vemos lo mismo, en la que vemos los hazard ratios, que no solamente es eventos cardiovasculares, sino también es insuficiencia cardíaca, mortalidad por todas las causas relacionadas directamente con la fibrilación auricular. ¿Sí? En el siguiente gráfico vemos el estudio Garfield, que es uno de los estudios observacionales más grandes que se ha realizado en los últimos tiempos, en la que nuevamente la pregunta fundamental fue ¿de qué se mueren los pacientes con fibrilación auricular? Y nuevamente vemos los mismos datos, mortalidad por todas las causas, un hazard ratio de 4, stroke y sangrado, o sea, no solamente es stroke, se mueren por todas las causas. Entonces es importante de que cada vez que veamos un paciente con fibrilación auricular tenemos que ver y actuar adecuadamente, porque prácticamente va a ser sinónimo de aumento de morbilidad, aumento de mortalidad. Siguiente. En cuanto a las generalidades del manejo, ¿qué vamos a hacer con un paciente que nos llega con fibrilación auricular? Siguiente. Hay muchas recomendaciones, muchas guías, ¿no? Y todas más o menos hacen un consenso de lo que tenemos que hacer. El mayor porcentaje de pacientes, alrededor de más allá del 80%, son asintomáticos. Por lo tanto, con síntomas, no esperemos que nuestros pacientes lleguen con síntomas para poder pensar que vamos a pescar una fibrilación auricular. La mayoría, hay un grueso pacientes que son asintomáticos, pero algo tenemos que hacer, y una de las cosas que nos recomiendan con una indicación 1B es que todos nuestros pacientes por encima de los 60, 65 años, si bien es cierto, no nos da muchos réditos, tenemos que al menos controlar el pulso. Todos sabemos controlar el pulso, ¿no? Al menos eso queremos, ¿no? Todos sabemos controlar el pulso para ver si es un pulso regular, es un pulso irregular. En la medida que encontremos un pulso irregular, tenemos que pensar que puede tratarse de una fibrilación auricular. Entonces, inmediatamente tenemos que hacerle un trazado electrocardiográfico. Si bien es cierto, la fibrilación auricular puede ser paroxística y no la podemos encontrar, pero no podemos abandonar a un paciente de 60 años, de 65 años, dice, no, es una arritmia leve, que te vean por otro lado. Entonces, tenemos que hacer algún ejercicio para tratar de buscar esta arritmia, ¿no? Siguiente. Entonces, existen escalas sintomáticas, ¿no? Escala canadiense, la escala europea, que nos dicen que más o menos buscando algún tipo de síntomas podemos buscar la fibrilación auricular. Pero no nos centremos mucho en esto porque ya como ya les dije, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Había manifestado que fibrilación auricular no solamente era stroke, no solamente era mortalidad por todas las causas, sino también habría algunos grados de demencia. Hay una asociación importante entre fibrilación auricular y demencia, fundamentalmente en los pacientes adultos mayores, ¿no? Como vemos en la gráfica superior, muchas demencias tienen una base en microémbolos, microinfartos, ¿no? Pero también hay un componente inflamatorio, hipoperfusión cerebral, que es parte de la fisiopatología de lo que es la demencia, ¿no? Siguiente. Existe un metaanálisis que nos dice que el 40% de pacientes con fibrilación auricular cursan con grados de demencia. A la inversa, todo paciente que encontremos con demencia, no solamente es edad, no solamente es aterosclerosis, sino también puede ser FA. Entonces tenemos que buscar FA, porque si no le encontramos, si no usamos el arma más importante, que es anticoagular a nuestros pacientes cada vez van siendo más demencias y pueden tildarse de otra cosa y es por fibrilación auricular. Bueno, dentro de los principios de manejo, ¿qué tenemos? Tenemos 3 estrategias fundamentales: el control de la frecuencia, el control del ritmo y la anticoagulación. De estas 3 estrategias, la única estrategia que ha demostrado disminuir mortalidad, disminuir morbilidad, es la anticoagulación. Independientemente que logremos controlar la frecuencia, independientemente que logremos controlar el ritmo, ¿no? Muchas veces nos preocupamos, hay que pasarlo a sinusal, dice, pero no hay ninguna estrategia pasándolo al sinusal que haya demostrado disminuir mortalidad. Entonces, la base fundamental de todo paciente con fibrilación auricular es demostrar y ver y evaluar si este paciente se va a beneficiar con la anticoagulación, porque es la única estrategia que ha demostrado disminuir stroke, disminuir mortalidad. Siguiente. Entonces, hablemos del punto más importante que constituye en el manejo de la fibrilación auricular, que es la anticoagulación. Prevención de tromboembolismo. Siguiente.
El punto más importante es tomar la decisión para anticoagular a este paciente. Siguiente. Como vemos, existen scores, existen escalas de riesgo para poder estimar qué paciente vamos a anticoagular y qué paciente no lo vamos a anticoagular. Según nuestros gustos, tenemos la escala americana, tenemos la escala canadiense, la escala europea. Todas han consensuado que para iniciar anticoagulación tenemos que tener un score de riesgo, un Chuck-Bass más o menos mayor o igual a 2. Ahí no hay dudas. Donde hay dudas es cuando tenemos un score menor. Siguiente. Esas son las escalas que más manejamos, ¿no? Un Chuck-Bass mayor o igual a 2, sinónimo de anticoagulación. Paralelamente a que nosotros evaluamos si este paciente se va a beneficiar de la anticoagulación, aplicamos otro score, que es el Hasbled, que es el score de riesgo hemorrágico, el riesgo que tiene cada uno de los pacientes cuando nosotros vamos a iniciar anticoagulación. Porque hay que tener muy en cuenta y decidir muy bien que el anticoagulante mata. Entonces, por lo tanto, tenemos que ver en qué pacientes le vamos a administrar la anticoagulación y en qué no. Pero al evaluar este Hasbled, independientemente del puntaje que nos otorga, si es un puntaje alto, antes se decía, no, tiene un Hasbled alto, entonces no hay que anticoagularlo. Eso está descartado. Si tienes un Chuck-Bass mayor o igual a 2, anticoagulación. El Hasbled lo único que te dice es para identificar los factores de riesgo que tenemos que nos pueden llevar al sangrado, identificar los factores para poder corregirlos. Entonces, independientemente de que tengamos un Hasbled alto, tenemos que anticoagular a este paciente. Siguiente. Entonces, estas son las escalas. Nuevamente, un Chuck-Bass mayor o igual a 2, como dicen ahí las tres escuelas, anticoagulación. El problema lo tenemos cuando tenemos un Chuck-Bass mayor y un Chuck-Bass de 1. Algunos dicen anticoagulación, otros dicen no. Antes decían antiplaquetarios, pero hoy en día ya, como vamos a ver más adelante, los antiplaquetarios no han demostrado beneficios en reducción de stroke y en reducción de mortalidad. Por lo tanto, si van a darle antiplaquetarios, no pierdan el tiempo, mejor no le den antiplaquetarios. Entonces, cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular, evaluamos el Chuck-Bass, ¿no? Vemos, si nos sale un Chuck-Bass 0, dice, hasta actualmente nos dice que no anticoagulemos. Chuck-Bass mayor o igual a 2, anticoagulación, y Chuck-Bass 1, como dice ahí, debe ser considerado. Nosotros creemos que debe ser considerada la anticoagulación en Chuck-Bass 1, por los siguientes motivos. Siguiente. Lick fue el que elaboró este score, y él nos decía, Chuck-Bass mayor o igual a 2, anticoagulación. Chuck-Bass 1, o anticoagulas o antiplaquetarios. Eso fue lo que fue inicialmente, y Chuck-Bass 0, no anticoagulación. Pero él mismo hizo una revisión y se dio cuenta que el Chuck-Bass 0 no era 0 factor de riesgo, sino es 0.45, 0.5% riesgo de stroke anual. Y si ese Chuck-Bass sube a 1, ese puntaje 1, el riesgo de stroke se triplica. Entonces, Chuck-Bass 0 no es 0. Por lo tanto, nosotros creemos que estos pacientes con Chuck-Bass 1 deben de al menos anticoagularse. No se acepta actualmente que Chuck-Bass 0 se anticoagule, pero hay que individualizar. Los chinos tal vez sí lo anticoagularían, porque sus edades de prevalencia de fibrilación auricular son más tempranas. Un dato interesante fue la evaluación de la orejuela. La orejuela auricular izquierda es donde se han encontrado la mayor cantidad de trombos. Y se ha visto que dependiendo de la morfología que tenemos cada uno, y fundamentalmente en los pacientes de bajo riesgo, dependiendo del tipo de morfología de la orejuela, es la frecuencia de embolización, ¿no? Por ejemplo, la orejuela alita de pollo, que le gusta mucho a Iván Gordillo, yo quisiera tener esa alita, ¿no? Pero es la menos embolizante, ¿no? La más embolizante es la orejuela tipo cactus. Entonces, estas son la serie de avances, la serie de estudios que se hacen en el mundo para tratar de ver y definir en qué pacientes vamos a anticoagular para prevenir y poder beneficiarlos. Siguiente. Entonces, tenemos una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, aplicamos nuestro Chuck-Bass, bajo riesgo, no terapia antitrombótica, alto riesgo, terapia antitrombótica. Acá tenemos otro dilema, ¿con qué lo anticoagulamos? ¿Lo anticoagulamos con warfarina o lo anticoagulamos con los nuevos anticoagulantes orales? ¿No? Entonces, acá nosotros anticoagulamos la mayoría en el hospital con warfarina, ¿no? Pero es importante definir y ver
si estamos haciendo bien o no estamos anticoagulando correctamente. Vemos pacientes que vienen estroqueados y están con anticoagulación de muchos años. Entonces, a pesar de eso, se siguen estroqueando. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el mundo ideal? Hacen un nuevo score, que es el SAME TT2R2. Ellos verifican y evalúan con este score si este paciente va a tener vamos a alcanzar un rango de anticoagulación con warfarina. Si ese SAME TTR2 es mayor de 2, no perdamos el tiempo con warfarina, nos dicen que debe de ir directamente a nuevos anticoagulantes orales. No es que la warfarina no sirva, la warfarina tiene 60 años de historia y por lo tanto es un buen medicamento, un buen arsenal terapéutico, pero tenemos que hacer algunas cosas allá al respecto. Siguiente. Warfarina, como les manifestaba, 60 años de historia, inicialmente se utilizaba como veneno para ratas, posteriormente se dieron cuenta que podía prevenir stroke, ¿no? Vemos una serie de estudios y metaanálisis, 30.000 a 40.000 estudios en fibrilación auricular, vemos los NNT que sirven tanto para prevención primaria como para prevención secundaria. Siguiente. Entonces, hay un dato importante cuando nosotros anticoagulamos con warfarina. Si bien es cierto, a todos nuestros pacientes les decimos, vas a usar warfarina, pero te tienes que controlar con un indicador que es el INR, el Índice Internacional Normalizado. Para nosotros decir que está bien anticoagulado, tendríamos que tener un INR entre 2 y 3. Entonces decimos, entre 2 y 3 está bien anticoagulado. Eso no es completamente cierto. Lo más importante es el tiempo en rango terapéutico. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos con un INR óptimo? ¿No? Y se ha evaluado que el tiempo en rango terapéutico debe de ser mayor del 65%, algo así más o menos como la hemoglobina glicosilada, ¿no? Para decir si nosotros estamos bien anticoagulados o no. Entonces, hoy en día se hace este indicador, ¿no? Creo que acá no lo evaluamos, pero debería de evaluarse por los datos que tenemos. Prácticamente estamos haciendo muy poco con la warfarina. La warfarina es un buen medicamento siempre y cuando alcancemos el tiempo en rango terapéutico de mayor o igual al 65%. Miren, los datos no mienten. ¿Qué nos dice el mundo real? Nos dice que nadie alcanza el tiempo en rango terapéutico. Se hacen los estudios muy bonitos, pero casi nadie alcanza este tiempo en rango terapéutico. Entonces tenemos serios problemas. Los suecos y los escandinavos son los que alcanzan esto. Tienen un sistema de salud mucho mejor que el nuestro, un sistema de salud casi a la perfección. Algunos dicen que son medio marcianos porque ellos sí alcanzan ese tiempo de rango terapéutico, ni siquiera los americanos y el resto de Europa, ¿no? Siguiente. Se hizo un estudio en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? El maestro de la fibrilación auricular, nuestro gran maestro, el doctor Félix Medina, dice casi se cae patas arriba cuando encontró estos resultados. El tiempo en rango terapéutico 49%. Y cuando descifra cuántos de estos pacientes que corresponden a la prevalencia de adultos mayores, que es donde es más prevalente la fibrilación auricular, entre 8 y 14% nomás están en tiempo en rango terapéutico adecuado. Por lo tanto, parece que estamos jugando con la warfarina. Hoy en día, siguiente. Entonces, este es el score, que es el SAME TT2R2, ¿no? Para decidir el anticoagulante, ¿no? Lo que les decía, si es un SAME mayor o igual a 2, mayor de 2, nuevos anticoagulantes orales, entre 0 y 2, antagonistas de la vitamina K, pero siempre y cuando alcancemos un tiempo de rango terapéutico alrededor del 65%. Este es el score. Es un score que no ha sido validado en nuestra población. Esto es importante que tengamos que definirlo. Sería importante que evaluemos este score en el Perú. No lo hemos evaluado y sería una iniciativa para poder hacerlo en nuestro hospital, tal vez. Si tenemos algunos registros, alguien se motive a hacer esto, si es que este score nos es importante para nosotros, pero es la forma como evalúan esto, ¿no? Siguiente. El tercer punto, nuevos anticoagulantes orales. Existen ya 4 nuevos anticoagulantes orales bien trabajados: rivaroxaban, apixaban, edoxaban, dabigatran. Siguiente. ¿Cuál es el mensaje? Cada uno tiene su estudio que ha sido validado. ¿Cuál es el mensaje de estos nuevos anticoagulantes orales? Que son tan efectivos, y algunos dicen mucho más efectivos, para prevenir stroke que la warfarina. Siguiente.
Siguiente. ¿No? Como vemos en el siguiente gráfico, vemos básicamente que en prevención de stroke, básicamente son tan similares como warfarina, porque los estudios que se hicieron fueron estudios de no inferioridad. Por lo tanto, los nuevos anticoagulantes orales están ganando mucho terreno, pero donde de lejos le ganan a warfarina es en el riesgo hemorrágico. Entonces, cuando tengamos un paciente que vamos a anticoagular y que tenemos alto riesgo de sangrado, no podemos negarle esta posibilidad si es que el paciente lo puede conseguir de utilizar un nuevo anticoagulante oral. El único efecto prohibitivo sería por el tema costo, pero tenemos que utilizar estos medicamentos, no tenemos que tener miedo, más miedo tenemos que tener con la warfarina que con estos nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Siguiente. Nuevamente, donde tenemos algunos inconvenientes para aplicar estos nuevos anticoagulantes orales es en los pacientes adultos mayores. Solamente se han evaluado un promedio de 3.000 a 4.000 pacientes en todo el mundo, adultos mayores, por encima de 80 años, pero nuevamente en este grupo de pacientes observamos lo mismo. En la tasa de stroke no hubo diferencia significativa en nuevos anticoagulantes orales para tomar en cuenta dabigatran y rivaroxaban, ¿no? Pero donde sí le ganaron, como ven en la parte roja, en tasa de sangrado, miren la warfarina, que es la tercera columna, 11.76%, básicamente ahí sí hubo una gran diferencia significativa. Por lo tanto, son medicamentos mucho más importantes actualmente dentro del arsenal terapéutico para prevención de stroke en fibrilación auricular. Siguiente. Bueno, datos del mundo real. Siguiente. Lo mismo, se hizo una evaluación también de riesgo de... Se comparó a estos nuevos anticoagulantes. Como vemos, miren, tasa de embolismo, tasa de muerte, lo mismo. Más embolismo, más muerte en warfarina en relación con los nuevos anticoagulantes. Pero no hubo diferencia significativa. Pero en cuanto a sangrado, sí, de lejos, los nuevos anticoagulantes orales son provisorios para el manejo de esta patología, ¿no? Siguiente. 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 Miren, esta es un estudio de mortalidad intrahospitalaria. Nuestros pacientes con fibrilación auricular, en este estudio, 141.000 pacientes de mortalidad intrahospitalaria. Lamentablemente se murieron más con warfarina que con nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Entonces, no estamos tratando de decir que la warfarina no sirve para nada, no. Tenemos que tener cuidado, pero tenemos nuevos fármacos dentro de nuestro arsenal terapéutico, que si logramos alcanzar un tiempo de rango terapéutico mayor del 65%, estos fármacos no le ganaron a warfarina, ¿no? No se han hecho estudios de superioridad, se han hecho estudios de no inferioridad, tampoco se van a hacer, pero esos son los datos que tenemos actualmente del mundo dial, ¿no? Siguiente. El cuarto punto que ya les había adelantado antes, antiplaquetarios. Siguiente punto. Se evaluó el uso de antiplaquetarios. Ya les había dicho que no nos ayuda mucho los antiplaquetarios, ¿no? Pero cuando se hizo un estudio en Lima para evaluar cuántos cardiólogos usaban antiplaquetarios como medida para prevención de stroke. Y vemos básicamente que el 40% de pacientes usaban antiplaquetarios, ¿no? Pero no nos sintamos mal, porque también en Estados Unidos ocurrió lo mismo. Siguiente. 38-40% de pacientes usaron antiplaquetarios. Siguiente. 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 Este es el estudio que demuestra prácticamente, miren los odds ratio, en la que la terapia antiplaquetaria en relación a anticoagulantes no nos protegía mucho, ¿no? 0.88 de odds ratio, 0.83 de odds ratio, pero que en realidad no hubo diferencia significativa en el uso de antiplaquetarios. Siguiente. 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 Terapia antiarrítmica. Siguiente. Entonces, uno de los objetivos, lejos de haber decidido la anticoagulación, paralelamente es el control de la frecuencia cardíaca de nuestros pacientes, en quien vamos a darle terapia antiarrítmica. En cuanto al control, siempre buscamos un objetivo para que este paciente esté más sintomático, haya menos insuficiencia cardíaca tal vez. Dice, para los americanos menor de 80, para los canadienses menor de 100, para los europeos menor de 110, para no pelearnos mucho entre 80 y 110 nuestro objetivo. Siguiente.
Y nuestra primera línea de tratamiento, beta bloqueantes, calcio antagonistas, si es que podemos utilizar, digitálicos en último momento, pero teniendo en cuenta que en población adulto mayor, porque los digitálicos incrementan mortalidad. También esos son estudios que se han realizado últimamente. Siguiente. Hay otras estrategias de ablación quirúrgica, de cierre de la orejuela izquierda, esa alita de pollo que habíamos mencionado inicialmente. Este es el mundo ideal, pacientes fundamentalmente que están anticoagulados y que hacen stroke hemorrágico y que tenemos que anticoagularlo, y cada vez que lo anticoagulas el paciente sangra. Entonces esta es una estrategia para este contexto en el mundo real, en el mundo ideal, perdón, se puede realizar cierre de la orejuela. Siguiente. Como conclusión, ¿qué tenemos? Primer punto, que hablar de fibrilación auricular es hablar de una que el sustrato para desencadenar fibrilación auricular es el contexto genético. Hay focos ectópicos, focos inflamatorios y la edad misma que conlleva fibrosis de la aurícula y que nos va a llevar a desarrollar fibrilación auricular. Segundo punto. El segundo punto, siguiente. Hemos manifestado lo que es el contexto inflamatorio y el papel que juegan los factores de riesgo, tanto modificables como no modificables. La primera estrategia es prevención de factores de riesgo, ¿no? Prevenir el desarrollo de hipertensión, enfermedad coronaria y todos los factores de riesgo que nosotros tenemos modificables para el manejo de la fibrilación auricular. Si ya llegamos tarde, tenemos en la columna B, podemos hacer cardioversión, podemos tratar de mantener el ritmo sinusal, pero fundamentalmente anticoagular. En la parte de abajo vemos básicamente la clasificación de lo que es fibrilación auricular, si es paroxística persistente de larga duración o si estamos ante una fibrilación auricular permanente. ¿Qué nos dice? Que 30% de pacientes paroxísticos pueden llegar a ser permanentes. Por eso cuando tengamos un paciente con fibrilación auricular paroxística, no desestimemos este paciente. El otro aspecto importante que tenemos aquí, que tanto paroxístico, persistente de larga duración o permanente, igual embolizan. Por lo tanto, todo paciente con fibrilación auricular, sea paroxística, tenemos que evaluar el score CHA2-VAS que nos dice si este paciente se va a beneficiar o no con anticoagulación. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos? Un paciente, lo primero, fibrilación auricular, lo vamos a detectar por electrocardiograma. Luego de eso decidimos anticoagulación, si anticoagulamos o no. ¿Qué tenemos? Controlamos ritmo, controlamos frecuencia, pero no nos olvidemos de las enfermedades subyacentes. A veces manejamos muy bien la parte superior, pero nos olvidamos del que este paciente es hipertenso, es diabético, es obeso, es dislipidémico. Por lo tanto, tenemos que manejar estos factores de riesgo para el buen control de la fibrilación auricular. Siguiente. Bueno, entonces hemos hablado que para anticoagular tenemos que tratar de evaluar el anticoagulante apropiado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la edad, el riesgo de sangrado, la función